Hola, hoy vamos a ver lo que es el concepto de distancia focal en un objetivo fotográfico. Realmente cuando hablamos de objetivos fotográficos, el número que probablemente más caracteriza un objetivo como este que tengo aquí es su distancia focal. Por ejemplo, si tomamos este objetivo que tengo aquí, que es el Sony FE 1224 f4G, si os fijáis, justamente después del nombre de la marca, Sony, FE, el tipo de montura que usa este objetivo, es decir, el tipo de conexión a la cámara que usa y monta este objetivo, el siguiente cifras que tenemos en el nombre que usa propio Sony es el 1224, que son las distancias focales. Este es un objetivo zoom que tiene una distancia focal variable que va entre 12 a 24 milímetros. Y lo mismo pasa con otras marcas, por ejemplo, de los objetivos propios que yo tengo, de otras marcas tengo el Canon EF 70-200 f4 y S, L, y veis, después del F, que es la montura justamente que usa este objetivo, nos aparecen sus distancias focales, vuelve a ser un objetivo de distancia focal variable, que varía entre 70 mm y 200 mm. O por ejemplo este Tamron 90 mm macro, que tiene una distancia focal fija que es 90 mm y siempre va a ser casi el primer número, junto a la apertura, que nos va a caracterizar un objetivo. Después pueden haber otros números, como puede ser el diámetro del filtro, el número de palas que tenga el objetivo para su apertura, etc. Pero los dos más importantes, los dos que vamos a usar o habitualmente usamos para fijarnos en comprar un objetivo dependiendo de lo que queramos hacer, es la distancia focal y su apertura. Vamos a ver qué es la distancia focal físicamente hablando. Existe la idea errónea de que la distancia focal es la distancia que está entre el elemento frontal de nuestra lente, en este caso este que tenemos aquí, a donde termina la lente o tal vez donde llega el plano del sensor, que suele estar marcado por esta marquita que tenemos aquí arriba. Imaginaros, esto no os imagináis verlo, esto es un Sony 12-24, realmente 12 milímetros, 24 milímetros, realmente entre aquí y aquí, a pesar de ser hombre, esto es más de 12 milímetros, esto es más de 1,2 centímetros, incluso es más que 2,4 centímetros. Con lo cual, realmente, ¿cuál es la distancia focal? Realmente la distancia focal es la distancia que hay entre el punto donde convergen los rayos de luz dentro de la lente a el propio sensor o películas, si seguimos usando cámaras de película. Aunque os pueda parecer bastante obvio lo que comento ahora, la distancia focal nos va a controlar el ángulo de visión. Es decir, ahora mismo estamos viendo 12 milímetros en panorámico, con lo cual aquí tenemos mucho ángulo de visión que, por ejemplo, si giramos a 24 milímetros, veis que ya no vemos la cámara que me está grabando a mí. Aquí sí que la vemos, aquí ya no la vemos. Bien, esto que nos está controlando a nosotros ahora mismo el ángulo de visión, ¿qué significa eso de ángulo de visión? Por ejemplo, si pongo la cámara ahora a 18 grados, en formato 35 milímetros tendríamos un ángulo de visión de... Y bueno, 35 milímetros quiere decir el tamaño del sensor, full frame, o formato completo, si no nos liamos tanto con tanto milímetro. Entonces pongo la lente en 18 milímetros de distancia focal, en una cámara full frame o formato completo como esta de aquí, y tenemos un ángulo de visión de 100 grados. ¿Qué quiere decir eso de un ángulo de visión de 100 grados? Pues si tenemos este que sea el eje óptico, es decir, una línea recta que pase por el centro del objetivo, pues con respecto a este eje, pues todas las líneas que formen 100 grados será nuestro ángulo de visión, con lo cual tendremos ese cono de visión de 100 grados. Formará una esfera, bueno, un cono, que saldrá desde el centro de una línea imaginaria que tengamos en el objetivo, formando 100 grados. 24 milímetros tendrá menos ángulo de visión y 200 milímetros tiene mucho menos ángulo de visión. Por eso, si os fijáis, un objetivo como este que tenemos aquí le llaman gran angular. Y viene de eso, porque tiene un gran ángulo de visión. Tiene unos ángulos más grandes que, por ejemplo, un tele. 18 milímetros, estamos hablando de 100 grados, y no me acuerdo ahora de memoria 200 milímetros, pero 200 milímetros, que es un teleobjetivo, podremos estar hablando más o menos de unos 8 grados o algo así de ángulo de visión, pero bueno, pondré un diagrama aquí que os lo explicará mucho mejor con varias distancias focales típicas. Habitualmente, y esto ya es un poco de historia de la fotografía, objetivos por debajo de 24 milímetros se les suele llamar grandes angulares. Objetivos entre 24 milímetros a unos 75 milímetros, 30 milímetros, se les suele llamar objetivos normales, más o menos porque
suele ser bastante similar al ángulo de visión que tienen nuestros propios ojos. Creo que se suele decir que un formato completo suele ser cerca de 50 milímetros, pero bueno, es más o menos lo que vemos. Tener cuidado, que a vosotros os parecerá que vemos realmente mucho más, porque el humano tiene la tendencia de no mirar fijamente a un punto, sino que estamos moviendo los ojos, casi no nos damos cuenta, y en el cerebro hacemos una escena mucho más grande. Y a partir de 70 milímetros empiezan ya lo que son los teleobjetivos. Puede ser un teleobjetivo corto, es decir, y lo de corto ya hace referencia a la distancia focal, pongamos 70 milímetros o 135, 150 milímetros, un teleobjetivo normal ya puede ser 200 milímetros o así, y después podemos subir a 400, 600, 800 o 1200 milímetros. Otros parámetros que nos pueden resultar muy interesantes de los teleobjetivos, grandes angulares y de la distancia focal, es que van a cambiar la forma de cómo se ven las cosas. Bien. Como os decía antes, estos grandes angulares tienen el problema o el aspecto de que acentúan mucho el primer plano. Es decir, si nos ponemos ahora muy cerca de una roca y la ponemos muy de primer plano, con un gran angular va a parecer mucho más grande que, por ejemplo, las montañas que pueden estar detrás de esa roca. Con lo cual, si queremos acentuar algo que está en primer plano, pues con un gran angular podemos conseguirlo, puesto que tomará y dominará mucho más la imagen. Tener cuidado si usáis esto con personas, puesto que si tenéis, por ejemplo, la mano de esta persona muy cerca del gran angular, pues parece que tiene una mano enorme con respecto al resto del cuerpo, y lo mismo puede pasar si otras partes del cuerpo, como la cara y tal. Por eso, los grandes angulares suele ser un tipo de objetivo bastante complicado de usar para fotografía de retrato, etc. Después tenemos las focales intermedias, que ya decía de 24 las normales a 70 y pico. Esos suelen ser muy usados, por ejemplo, ese objetivo para fotografía social, etcétera, dado que mantiene más o menos una perspectiva muy similar a la que tiene el ojo humano. Y después también tenemos los teleobjetivos, que tienden a decir que suelen comprimir la imagen. Por comprimir la imagen, lo que estamos haciendo aquí es que va a hacer que los planos parezcan que están mucho más cerca, las cosas parezcan que están mucho más cerca. Por ejemplo, podemos hacer que un árbol parezca que está mucho más cerca con respecto a una montaña, que las montañas están muy cerca, que los valles podemos hacerlos entre montañas más cercas, etc. Suele ser ese tipo de compresión. Para mí, cuando estoy en un punto alto en montañas, me suele gustar mucho porque consigo unas fotografías bastante resultonas gracias a eso. Tenía un vídeo que os pondré un enlace por aquí arriba, donde con un tractor hacía un poco de ejemplos de las diferencias que se hacían comprimiendo los planos entre un gran angular y este teleobjetivo. Para terminar el vídeo vamos a hablar de la relación entre tiempo de exposición y distancia focal. Probablemente habéis escuchado mucho la regla esa que dice que si queréis que una foto no salga movida, si tenéis, por ejemplo, este objetivo de aquí a 200 milímetros y disparáis con él, os recomiendan, si no usáis ningún tipo de estabilización en la cámara, que disparéis a la inversa, es decir, disparéis como tiempo mínimo de exposición la inversa de esa distancia focal. Es decir, si estoy a 200 milímetros, hago la inversa, es 1 entre 200, pues ese sería mi tiempo mínimo de exposición, perdón, mi tiempo máximo de exposición. Tiempos más cortos no me saldría la foto trepidada, tiempos más largos, 1:100, 1:50, 1:10, podría correr el riesgo de que la foto saliese trepidada, y esto obviamente estamos hablando cuando no usamos un trípode como este que tengo aquí. Bien, pero esa regla era muy bonita en cámaras de película, cámaras de hasta unos 24 megapíxeles, pero ya empezamos a hablar de sensores de 36 megapíxeles, 42 megapíxeles, etc. Realmente yo, si no usamos ningún tipo de estabilización, que este objetivo tiene un estabilizador, o la cámara con la que estoy grabando esto tiene un estabilizador en el propio sensor, yo usaría unos tiempos de exposición más conservadores, es decir, a lo mejor 1:500, así, puesto que ya el objetivo, el sensor tiene tanta resolución que la más mínima trepidación se va a notar mucho más cuando hagamos una ampliación 1:1 en la pantalla que si no lo tiene. Bien, esto es más o menos todo lo que os tenía que contar de distancia focal, tampoco es que haya tanto que hablar de ella, sencillamente un poco de la curiosidad matemática de donde sale de la óptica geométrica, aparte también de algunos temillas de cómo nos influye en nuestro tipo de fotografía. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle un me gusta, si no, le dais a un no me gusta. Ambos creo que me benefician para tener un ranking alto en YouTube. No darle a nada creo que es lo más perjudicial de todo. Y por último,
Ya sabéis, si queréis saber cuando publico nuevos vídeos, ver nuevos vídeos sobre estas temáticas o otras que hago aquí en mi pequeño canal de YouTube, suscribiros por ahí abajo. Hasta la próxima.